Bienvenidos a su programa Hablando con la Verdad España. Hoy vamos a analizar algo muy importante, y es que la tradición católica enseña que el apóstol Pedro se trasladó a Roma en el año 42 después de Jesucristo y que bastaron 5 años de su predicación para formar una cristiandad tan grande. Vamos a analizar si en verdad Pedro fue el primer obispo de Roma y si estuvo en Roma realmente. Lo vamos a analizar a la luz de las Sagradas Escrituras. Quédese con nosotros. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos y hermanos en Cristo? Les saluda Giovanni Hernández. Como siempre, por acá estoy dando respuestas de nuestra fe a estos autonombrados pastores que de la noche a la mañana se ponen ese título de pastores. Ahora hasta se creen ya eruditos y pues hasta historiadores, y pues nunca hablan de la historia de sus changarros, solo hablan de la Iglesia Católica. Y pues la Iglesia Católica, les guste o no, tenemos historia y podemos comprobarlo a la luz de la Escritura, como él lo dice también, y también por la historia y la tradición. No hay nada más honesto que decir que somos la Iglesia de Cristo. Pero estos autonombrados pastores nunca hablan de sus historias, de sus changarros, jamás, porque no les conviene. Y pues como él mismo dice, que no nos vayamos, quedémonos para ver este video, hermanos. Les invito a que lo compartan y pues también les invito a que se suscriban a mi canal Giovanni Defensor Católicos, me sigan en Facebook como Giovanni Hernández y pues sigamos siempre todos juntos en la defensa de nuestra fe católica, porque católico que no se forma, se deforma. Ok, miremos a continuación el video de este autonombrado pastor. Pedro nunca estuvo en Roma, bueno, según él. El punto de vista de que Pedro estuvo en Roma y que desde allí dirigió la iglesia se apoya únicamente en tradiciones dudosas que no concuerdan con las indicaciones bíblicas. Por el contenido de las cartas del apóstol Pedro podemos decir que se escribieron sobre el año 64 después de Jesucristo, antes que estallara la persecución de Nerón. Cuando la enciclopedia judaica considera la elaboración del llamado Talmud de Babilonia, menciona que durante la era cristiana el judaísmo contaba con las grandes academias de Babilonia. Por lo tanto, es natural que en esa concentración de judíos predicara el apóstol Pedro, ya que su ministerio era hacia la circuncisión, hacia los judíos. Por lo tanto, podemos afirmar que cuando el apóstol Pedro dirige su primera carta, dice en Primera de Pedro 1:1, lo dirige a los expatriados en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Bitinia, se está refiriendo a lugares literales. Por lo tanto, cuando dice la iglesia de Babilonia os saluda, obviamente se está refiriendo a la ciudad literal de Babilonia y no a Roma. No hace referencia de que Roma sea Babilonia. Se está refiriendo a la ciudad de Babilonia, donde existía una grande concentración de judíos, como lo demuestra la enciclopedia judaica. Bueno, ya pudieron escuchar al trabalengua que dijo este autonombrado pastor. Está hablando del Talmud de Babilonia, está hablando de la enciclopedia judaica. Bueno, ¿qué tiene que ver el Talmud de Babilonia en el Nuevo Testamento si estamos hablando de Pedro? Está diciendo que literalmente se está refiriendo a la ciudad de Babilonia, a Babilonia. Pero bueno, pero si todos sabemos que Babilonia cayó poco más de 500 años aproximadamente antes de Cristo por el rey persa Ciro el Grande. Así es que no vengan a decir cualquier tarugada de estos autonombrados pastores, porque pues él habla de la primera carta de Pedro. Pues yo le hablaré del diccionario bíblico evangélico Certeza en la página 1048 y vamos a ver lo que dice al respecto de Pedro, si estuvo en Roma o no, porque él dice que me lo va a mostrar o que nos va a mostrar bíblicamente de que Pedro no estuvo en Roma. Yo se lo muestro con un diccionario bíblico que Pedro sí estuvo en Roma en la página 1048 y dice:
La residencia de Pedro en Roma ha sido discutida, aunque no con base suficiente. Es casi seguro que Pedro fue escrita desde allí. Primera de Pedro 5:13. Pedro, primera epístola de dicho libro, muestra señales de haber sido escrito poco antes o durante la persecución de Nerón. Así es que este libro protestante, aunque está manipulado, está mencionando la primera carta de Pedro, la que él dice, y pues dice que estuvo en Roma. Literalmente lo dice, aunque son manipulados, pero tengo otros dos diccionarios donde lo viene a afirmar más claramente, y no lo digo yo, lo dicen sus diccionarios protestantes, pues para que vean que a nosotros no nos van a mentir estos atarantados. Pues vamos a seguir escuchándolo y vamos a mostrarles con evidencia que Pedro estuvo en Roma. ¿Por qué no les gusta la historia? Porque no los conecta, porque saben que la única iglesia que puede conectarse con la historia y con la tradición, la Biblia, es la Iglesia Católica. Sigamos escuchando. Hay dos cosas ciertísimas. Pedro nunca estuvo en Roma y Pedro no fue obispo de Roma, como lo hace creer el catolicismo, que dicen que 25 años permaneció en Roma, algo que no concuerda con el testimonio bíblico. Si en algún caso, digamos, fuera a Roma Pedro, debió haber sido por un tiempo muy breve y debió haber sido después de la muerte del apóstol Pablo, algo que no coincide con lo que dicen los católicos, ya que en las cartas que escribió el apóstol Pablo durante el año 64 no menciona la presencia del apóstol Pedro en Roma. Curiosamente, en esos años donde Pablo escribió su carta desde Roma y a las diferentes iglesias, dice el católico que fue el martirio de Pedro. O sea que no concuerda el testimonio católico con el testimonio fiel de las Sagradas Escrituras. Bueno, ya pudieron escuchar, y él dice, hay dos cosas ciertísimas. Pedro nunca estuvo en Roma, ni fue obispo de Roma. Pues yo también puedo decir dos cosas ciertísimas. A ellos no los nombró nadie, y pues solo hablan como cotorras. Es que es la verdad, solo hablan como cotorras porque pues hacen una ensalada rusa y comienzan a confundir a las personas, porque según él, o según lo que él piensa, lo que él ha estudiado, cosa que pues con sus libros ahí al fondo pues se hacen pasar por eruditos, pero sinceramente son personas que pues, como el otro por ahí, un amigo que por ahí dice llevársela de historiador, presumía ante los católicos con una cortina de libros, pero era una cortina que, ¿me entiende? Que era una chrome, que cuando pues por ahí entró su esposa y se le vio pues que no era una librería, era una cortina. Pero bueno, así son estos, ¿me entiende? No hay que presumir. Yo sí le voy a mostrar con un diccionario, ya que él dijo que lo iba a hacer bíblicamente, un diccionario bíblico, otro más. Ahora es el Holman protestante, para que vean que nosotros no los andamos por las ramas. En la página 1206 viene a decirnos de Pablo. Por cierto, Pablo, ya que él lo menciona, está diciendo que no mencionó al apóstol Pedro y que Pedro nunca estuvo en Roma. Según él, este mismo diccionario viene a afirmar que Pedro sí murió en Roma, y da los detalles cómo murió. En la página 1206 dice: Pablo fue el que se convirtió en el apóstol para los gentiles. Hechos 14, 16 al 28. Pedro sirvió como un puente para mantenerse unidas las diversas personas de la iglesia primitiva. Hechos 15. Se convirtió en el apóstol de los judíos que predicó con toda Palestina. Murió como mártir en Roma durante el reinado de Nerón, probablemente en el 64 o 65 después de Cristo. La tradición sostiene que Pedro fue crucificado cabeza abajo porque se sintió indigno de morir como Jesús. Se sintió indigno de morir como Jesús. Pedro fue crucificado cabeza abajo. Así es que no vengan a decir que
son la iglesia de Cristo o que Pedro no estuvo en Roma. Con sus propios diccionarios, en la página 1206, el mismo apóstol Pablo, pues la tradición lo está diciendo, lo menciona su diccionario, que Pedro murió en Roma también, como también Pablo murió en Roma. Así es que el que cualquier vagabundo venga a decir que lo que ellos dicen es verídico, el diccionario enciclopédico judaico, la página, díganlo. ¿Por qué no muestran sus documentos? Yo sí lo estoy diciendo con sus documentos protestantes, pero bueno, sigamos viendo para terminar este video, para dar razón a nuestra fe y para callar a estos autonombrados pastores que ya no engañan ni al gato del vecino. Entonces podemos decir y concluir, Pedro nunca estuvo en Roma, ni fue obispo de Roma. Las escrituras no lo avalan, ni los hechos históricos lo avalan. Solo se fundan en tradiciones, en fábulas, en leyendas para financiar y apoyar el error de un episcopado romano. Bueno, también nosotros podemos decir y concluir que los protestantes, la historia ni la escritura lo avalan, porque los protestantes nunca estuvieron en Roma. Y pues la mera verdad, porque para comenzar, nosotros podemos mostrar con la Biblia que ya la comunidad, por cierto, los santos, que ellos no creen en los santos, en la carta de los Romanos capítulo 1 versículo 7 dice: a todos los santos que están en Roma, santos por vocación, gracias a ustedes la fe es predicada por todo el mundo, en el versículo 8. Así es que no vengan a decir que la iglesia no estuvo en Roma o que Pedro no estuvo en Roma, pues porque nosotros con la historia podemos mostrar que los primeros mártires del cristianismo son católicos. El problema que a ellos no les guste, pues es problema de ellos, porque nosotros podemos mostrar los nombres de los mártires que dieron la vida por el Evangelio de Cristo. Pero pues él dice que nosotros nos basamos en un error para querer justificar que Pedro fue obispo de Roma. Pues yo quisiera que ellos me pudieran mostrar un mártir de ellos en Roma, pero yo sí les mostraré que Pedro estuvo en Roma, y desde el diccionario protestante se los mostraré otra vez. Enciclopédico bíblico, ustedes pueden ver, diccionario enciclopédico bíblico ilustrado protestante. Él dijo que me lo mostraría con la Biblia, cosa que no ha podido hacer nada. Él nomás solo se puso a hablar como cotorra y no hizo nada. Pero yo sí le mostraría que Pedro estuvo en Roma en la página 1214, para que vean que con un diccionario protestante se le calla la boca a estos atarantados. Miren lo que dice: la historia no añade mucho a lo que sabemos de Pedro por el Nuevo Testamento. Hay buenas razones para admitir la tradición que afirma que Pedro fue crucificado en Roma en la época en que Pablo fue decapitado, hacia el año 68 después de Cristo. Según una tradición, murió cabeza abajo porque no se creía digno de morir de la misma manera que su maestro. ¿Cómo que dijo que iba a hablar con la Biblia? Pues no pueden hablar ni con la Biblia ni con la historia, porque pues ya demostré que Pedro sí estuvo en Roma, y lo he hecho con diccionarios protestantes. ¿Cómo les quedó el ojo? Aquí les muestro dos con los que lo hice, y también les puedo mostrar este otro protestante, 3 diccionarios protestantes que afirman que Pedro estuvo en Roma. Yo quisiera que me mostraran también con la historia en qué parte de la historia aparece un pastorete de estos pentecostales o cualquiera de las denominaciones que hay por acá haciendo bulla, atacando a la iglesia católica. Pues que muestren dónde estuvo su denominación, no las paredes, porque si lo vamos por las paredes, la iglesia católica tiene mucha arqueología, que pues, o sea, muchos años de iglesias, paredes, sí, claro que sí, pero nosotros no decimos paredes, nosotros decimos congregación, asamblea, comunidad. Eso significa iglesia, y pues nosotros podemos mostrar miembros de nuestra iglesia que murieron por el Evangelio de Cristo.
Por cierto, también en Roma, en el Coliseo romano, murieron puros santos de la Iglesia Católica. Así es que ya les mostré, amigos, que con la Biblia y también con la historia podemos callarlos a él. Pues él mismo dijo que con la Biblia lo iba a hacer. No mostró ninguna Biblia, no mostró ningún documento, pero en este diccionario aquí viene a mencionar la carta de Pedro. También lo menciona el diccionario protestante, certeza, y también menciona a Pedro, también este diccionario bíblico protestante. Así es que es todo por el momento. No los dejemos engañar por cualquier vagabundo y sigamos adelante en la defensa de nuestra fe católica.